Hoy en el Campeño Informa nos hemos venido hasta Villamarco para conocer más a fondo a Espacio Inspira, la compañía encargada de realizar las visitas teatralizadas a Villamarco y a Leyeta. Los jardines están cargados de historias, de secretos, y van a tener el honor de conocer la historia de mano de los protagonistas, de los personajes que habitaron esta finca en unos tiempos más convulsos de la historia de este país. Soy Manuel Chapuli, arquitecto alicantino y el encargado de convertir esta finca en un referente en toda la comarca. Yo fui quien levantó tanto el plano de la finca como de los jardines y el palacete. Y ahora síganme, por favor, y dense brío, que yo estoy cojo, pero ustedes llevan un ritmo. ¿Quién podría hacer realidad sus sueños? Usted. ¿Qué adorno? Bueno, ya les he dedicado demasiado tiempo y mis obligaciones, que no son pocas, requieren inmediatamente mi presencia. Así que, push. Iván, eres el director de la compañía. ¿Nos podrías explicar un poco cómo empezasteis con esto de las visitas teatralizadas? Vale, pues sí, Pere, la idea surgió porque nosotros empezamos a hacer teatro en Almadraba Teatro desde muy jovencito, empecé yo, y vimos la posibilidad de poder conjugar el teatro con la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la zona. Y nos pareció súper interesante y empezamos con un proyecto en Villamarco hace ya 8 años, que tuvo aproximadamente creo que 2 años de vida. Durante un tiempo no se hizo y hemos vuelto este año con un espectáculo renovado, totalmente diferente, y en el que intentamos realizar un espectáculo teatral, pero también dar a conocer la información, sobre todo cultural y de patrimonio, que tenemos en la provincia de Alicante y en este enclave tan especial. Muy bien, en la visita teatralizada de Villamarco tratáis muy de cerca la historia de la finca y cómo ha transcurrido hasta hoy en día. ¿Habéis encontrado muchos problemas a la hora de encontrar datos, historias que contar? Sí, a la hora de conseguir toda la documentación, porque todos nuestros procesos creativos siempre empiezan con una parte bibliográfica y de documentación de fuentes primarias. Intentamos sobre todo hablar con personas que estuvieron vivas en el momento en el que pretendemos contar la teatralizada, y ha sido bastante complicado porque parece que es más difícil encontrar información relativa al periodo de la Guerra Civil y a la historia más reciente de nuestro país que remontarnos a 2 o 3 siglos donde sí que hay tratados y hay muchos libros que se dedican al estudio, pero de la zona de Alicante es muy complicado. Desde aquí queremos agradecer el trabajo que hace Alicante Vivo como cronista y como documentador oficial, casi sin llegar a serlo, pero muchísima de la información la hemos sacado de sus fuentes, que son bastante fiables. ¿Y cuál es la aceptación por parte del público? Porque hoy hemos podido ver que había mucha gente, que los niños además se meten en el papel como si fuese una película. ¿Sale todo el mundo tan contento normalmente? A nosotros nos dicen que sí, luego a lo mejor hay gente que no le gusta, pero no nos lo dice. De todas maneras, sí que desde la Concejalía de Turismo solemos pasar unas encuestas después de cada función donde la gente valora diferentes aspectos de la teatralizada, del espectáculo, y por ahora las respuestas están siendo muy buenas. Y sobre todo no hay más que ver que las entradas se agotan con casi un mes de antelación, o sea, este año ha sido lleno absoluto todos los Esa es la mejor señal posible. Sí, nosotros estamos muy contentos por eso, porque la gente sale muy contenta y lo recomienda, que eso es lo más importante. La señora dice que le gusta más esto que la ciudad. Normal, ¿verdad? Mire. ¿Han visto ustedes? ¿Han visto la casa que tienen en la calle San Fernando? ¿Los señores? ¿La han visto? Mi esposo siente mucho no poder atenderles personalmente, pero debido a su condición de cónsul honorario de Francia en Alicante, oficial de la Legión de Honor, empresario y presidente del Hércules Club de Fútbol, no le queda mucho tiempo para compromisos sociales. Buenos días, don Vicente. Espero que no le moleste que hayamos traído a estos ilustres invitados para que vean su obra. En absoluto. Mire, por favor, fíjese. Llevo una túnica, una espada y en la cabeza un gorro frigio, al igual que los Sansculot durante la toma de la Bastilla. Mire, contemplen, disfruten. Me he inspirado en la mitología griega por esta obra. En primer lugar, la leona. ¿Sabe lo que simboliza? ¡Es de Carlos! ¿Se acuerdan de ese joven que nos encontramos hace unos años con Lolita en el jardín?
Pues se trataba de Carlos Muñoz de la Borde Rocatallada, heredero del condado de la Viñaza y del marquesado de la Borde. Tiene que irse a Alicante lo antes posible. Pero madre, ¿este quién es? Un amigo de tu abuelo. Por el amor de Dios, Antonio, puede explicarse porque el susto que nos ha dado no tiene perdón. ¿Podríais hablarnos también de la visita que hacéis en el paraje de la Illeta? Sí, la Illeta Cuna de Civilizaciones es un espectáculo que nació hace 4 años con la intención de poner en valor uno de los lugares quizá más desconocidos, sobre todo para los campelleros que tenemos aquí, que bueno, es propiedad de la Diputación de Alicante. Tenemos un convenio entre el MARC y la Concejalía de Turismo para hacer este espectáculo, y también queremos agradecer desde aquí a Dori, que es la encargada y la comisaria de las exposiciones que hacen en la Illeta y la encargada de las excavaciones, que nos facilitó desde el primer momento toda la información que pudimos, que estuvo en el proceso creativo codo con nosotros, porque también sabía que era una muy buena oportunidad de poder visibilizar el yacimiento de la Illeta y del MARC y que tuviera una relevancia especial. Estamos muy contentos, llevamos más de 2000 espectadores que han visitado en estos 4 años el espectáculo de la Illeta, y sobre todo la sensación que nos da es que mucha gente había visitado previamente el yacimiento sin una visita teatralizada, y cuando acaba la visita dicen: ¡buah! Es que no tiene nada que ver toda la información que me llevo, pero además que no me he dado cuenta de que la he recibido, porque intentamos que sea un espectáculo con muchísimo humor. Quizá Villamarco es un espectáculo más romántico y tocamos temas más complicados, pero en la Illeta nos permitimos muchísimos más gags, todos los personajes están cargados de humor, y eso hace que sobre todo para el público familiar sea muchísimo más atractivo. Ahora que termina la temporada de las visitas, ¿cuándo más o menos todos aquellos visitantes que se han quedado sin ver vuestras visitas teatralizadas, cuándo podrían volver a disfrutar de estas visitas? Pues solemos empezar la temporada en Semana Santa. Este año vamos a intentar adelantarlo un poquito, a ver si en marzo ya podemos empezar con Villamarco. También nuestra idea, desde nuestra humilde compañía, es intentar dinamizar y desestacionalizar por lo menos el turismo cultural que pueda tener el municipio del Campello. Por eso intentamos que Villamarco acaba hoy 30 de octubre, empezamos en marzo, que durante todo el año los turistas y los vecinos de localidades cercanas puedan venir a Campello, puedan conocer esto, y por eso además intentamos hacerlos a las 12 de la mañana, para que luego, ya que están aquí, se puedan quedar, conocer nuestra gastronomía, darse una vuelta por el pueblo, por el paseo, y que ya digamos que hagan turismo en el municipio. Antes, Iván, me estabas hablando de nuevos proyectos de Espacio Inspira. ¿Podrías contarnos algo? Vale, voy a adelantar un par de cosas. Muy bien. A raíz de las teatralizadas que llevamos haciendo en el Ayuntamiento del Campello, muchísimos agentes externos se han puesto en contacto con nosotros para sus proyectos. Entonces empezamos el 13 de noviembre, es lo más inmediato. La Universidad de Alicante ha contado con nosotros para hacer un espectáculo en el MUA, en el Museo de la Universidad de Alicante. No va a ser una teatralizada como la Illeta, como Villamarco, es un espectáculo más centrado en el arte contemporáneo, pero también dirigido al público familiar, para que la gente reflexione sobre la arquitectura contemporánea, sobre el arte contemporáneo, sobre el porqué del MUA, por qué un museo de arte contemporáneo en la Universidad de Alicante. Luego también tenemos un proyecto en marcha que todavía no podemos confirmar las fechas, que es en el barrio de Benalúa. Con la Asociación de Comerciantes hemos hecho un espectáculo en el que contamos también la historia del barrio de Benalúa, desde el Marqués de Benalúa, que era el Marqués de Aguilera, donde está la avenida Aguilera, hasta también pasada la Guerra Civil. Y luego estamos haciendo todos los domingos para el MUBAC, el Museo de Bellas Artes Gravina, también perteneciente a la Diputación de Alicante, las teatralizadas a la exposición permanente que se llama El artista como protagonista, en la que hablamos de los artistas alicantinos del siglo XIX que tuvieron la suerte y el privilegio de poder ser pensionados en el extranjero, mayoritariamente en Roma y en París, y cómo eso los hizo lanzarse al mundo de la pintura nacional e internacional, con todos los reconocimientos, y ahí podemos conocer a muchísimos pintores alcoyanos, de Orihuela, de Crevillente, que sus obras estaban en los fondos del Museo del Prado, y que gracias a las comisarias del MUBAC ahora tienen una exposición permanente en Alicante para que todos los alicantinos podamos conocerlos. Muy interesante. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y muchas gracias por darle a Campello estas visitas tan bonitas y esa forma tan fácil, ¿no?, de entregarle la cultura de nuestro pueblo y nuestra historia a los visitantes.
Sí, nosotros creemos, el trabajo que hacemos lo hacemos con todo el respeto posible, con todo el rigor histórico, pero también pensando en que tiene que ser un espectáculo que a la gente le guste y que los niños cuando vengan quieran repetir y quieran venir a otra teatralizada. Y por ahora lo estamos consiguiendo y es lo que más nos enorgullece. Muy bien, a todos nosotros también. Muchísimas gracias, Pere.